las oportunidades de inversión. Lo vamos a hacer con la ayuda de TREA Asset Management y su responsable de renta variable, Alfonso de Gregorio. Muy buenas tardes, Alfonso, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo veis la jornada, cómo veis el actual momento de mercados, ya con varios días conociendo resultados, conociendo sectores protagonistas, dándonos un poco la pista no solo de cómo está el primer trimestre, sino sobre todo un poco mirando más a las guías, ¿no?, para el resto del año? Cuéntame, ¿cómo lo veis? Sí. Bueno, un poco lo que está pasando hoy es un poco el resumen de lo que está pasando, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Mercado muy pendular, mercado muy nervioso, con volúmenes no muy altos, por cierto, de negociación, y eso hace que los valores y las bolsas se muevan muy nerviosas. Hemos comenzado, por ejemplo, aquí en el mercado español subiendo un 1, un 1,20, hemos estado cayendo a mediodía un 0,30, un 0,40 y otra vez para arriba a media tarde otro 1% arriba. Insisto, con volúmenes muy escasos. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, son mercados muy pendulares. Lo que hemos pasado, todo lo vimos el año pasado y lo estamos viendo también este año, hemos pasado del odio al amor en muy poco tiempo. Hemos visto que desde el mes de noviembre los mercados de países desarrollados han rebotado con mucha fuerza. Estamos hablando de 30-35% de media, el IBEX, el Eurostoxx, el DAX. Que sinceramente no ha hado mucho cambio en los fundamentales, y el gran cambio ha venido sobre todo por la parte macroeconómica. O sea, lo que nos hemos encontrado es pues mucho dinero que se está metiendo y se ha metido en el sistema por parte de bancos centrales y por parte de gobiernos, y eso es lo que ha hecho es que los mercados se vengan para arriba. A nosotros, analizando un poco el mercado, sobre todo dentro del sector turístico, por poner un ejemplo, hay empresas que se encuentran cotizando a niveles muy parecidos a lo que estaban cotizando en niveles antes del COVID, pre-COVID, pero habiendo quemado bastante caja. Eso tampoco nos parece lógico, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como vemos el mercado. Bastante polarizado y con mucha complacencia en algunos sectores, sobre todo sectores cíclicos que han funcionado muy bien estos últimos meses, y no hay un apoyo fundamental detrás, ni de cuenta de resultados ni de balance, ¿vale? O sea que andaríamos con mucho cuidado. Con respecto a la pregunta que me has hecho de resultados empresariales, bueno, hasta ahora estamos conociendo muy poco, sobre todo aquí en España, algo más en Europa y algo más también en Estados Unidos. Un poco la dinámica que creemos que podría continuar fue la que vimos de cierre del año pasado, ¿no? Sorpresas al alza, sobre todo en el segmento de medianas empresas, porque el consenso estaba muy bajo en esta tipología de empresas, pequeñas y medianas, y sorpresas también en el sector financiero, sector cíclico y sector bancario. Sorpresas bastante positivas vinieron de ahí. Y yo creo que es la dinámica que estamos empezando también a ver. Los pocos resultados que conocemos estamos viendo este primer trimestre, ¿no? Se está produciendo un hecho curioso en cuanto a los resultados, y es que se está produciendo los resultados normalmente en estos 10 últimos años en Europa. La revisión se producía de más a menos. A medida que iba avanzando el año, se iba bajando, se iba revisando a la baja las expectativas de resultados. Este año está pasando al revés en Europa. Desde el año 2010 no veíamos esto, y a medida que va avanzando el año se está haciendo una revisión al alza de la expectativa de resultados. Yo creo que esto es bastante significativo y bastante positivo. Y por primera vez también en los últimos 10 años se está produciendo una mejora de expectativas de resultados de Europa frente a Estados Unidos. Esto también me parece bastante significativo, ¿no? Ya veremos cómo evolucionan los resultados de este primer trimestre. Bueno, después, por sectores, y con esto ya acabo, por sectores, sí. Oye, ¿qué sectores vemos interesantes? ¿Qué sectores o qué valores dentro de, sobre todo donde somos especialistas aquí en Iberia, en España, en Portugal? Bueno, pues sectores que se han quedado muy atrás estos últimos meses, ¿no? Estábamos hablando de que ha habido un rebote muy fuerte con subidas de 50, 60 y 70% en muchos casos en algunas empresas de perfil cíclico. Ya ha habido sectores o valores que se han quedado muy atrás, y lo han seguido haciendo muy bien en cuanto a balance y cuenta de resultados. Ejemplos, pues mira, ideas como Cellnex, como Grifols, como Faes Farma, como Corticeira en Portugal, son algunos ejemplos. Logista, Plus, Red Eléctrica, o sea, son ideas quizás de un perfil más conservador, que lo han hecho muy bien en cuenta de resultados y que en los últimos 6 meses en cotización no han hecho prácticamente nada, incluso en algunos casos han caído. Y eso es lo que estamos recomendando.
Dentro de bueno, pues ese primer análisis que nos haces, Alfonso, mencionaba sobre todo el caso de Europa, ¿no? De cómo se producen esas mejoras de expectativas. Mencionabas también el caso de que frente a otros años, lo que estamos viendo ahora, ante la mayor esperanza de las campañas de vacunación y de la lucha contra el virus, cómo bueno, pues van aumentando, ¿no?, esas expectativas. Se hablaba mucho también a principios de año y se ha hablado mucho durante el primer trimestre de si iba a ser Europa el mercado que lo iba a hacer mejor porque tenía más que recuperar, ¿no?, frente a las alzas que se ha habido en periodos previos en Estados Unidos. Por regiones, ¿qué os gusta más dentro de la renta variable? Por regiones, ¿qué es lo que nos gusta más? Bueno, nosotros estamos especializados, o sea, la inversión en Estados Unidos la hacemos a través de valores directos, pero sobre todo a través de fondos de inversión. Y por regiones, hombre, a nosotros lo que nos gusta es, dentro de Europa, Alemania y Francia fundamentalmente, ¿vale? O sea, España, que es otra de las patas que tenemos en inversión, tenemos nuestros problemas, llevamos bastantes años haciéndolo mucho peor que países de nuestro entorno. Este año es otro claro ejemplo. El IBEX lleva alrededor de un 5,5% en el año frente al 11,5% que lleva el Eurostoxx de subida. Tenemos una conversación, una estructura bursátil dentro del IBEX 35 bastante complicada, con mucho peso de bancos, mucho peso de eléctricas, ¿no? Entonces, sí preferimos otros mercados donde hay otros sectores más representados, sector tecnológico, sector industrial, que quizás aquí en España no está tan representado, ¿vale? Eso sería un poco por eso hablamos del sector, sobre todo hablamos de países en Alemania, hablamos de Francia fundamentalmente. Y en Estados Unidos ya te digo que lo que veremos es a través sobre todo de fondos de inversión, de fondos de terceros. Dentro del mercado europeo, quería preguntarte por dos sectores que hoy son protagonistas, que estamos vigilando. Por un lado, estamos mirando al sector del lujo, ¿no? Que bueno, pues ha sido uno de los protagonistas con algunas de las cuentas, pero bueno, más una visión general del sector te quería pedir. Y por otro lado, ¿qué opinas, ¿no?, del sector de semiconductores y bueno, pues de las firmas de chips que también son protagonistas y a las que también estamos vigilando, sobre todo bueno, pues por lo que está sucediendo con la escasez global en este momento? Sí, bueno, en cuanto a las firmas de lujo, al final todo sector que tiene un alto peso, y esto lo hemos visto también en el sector industrial, sobre todo el sector automovilístico, todo aquel sector que tiene un peso importante en su cuenta de resultados de los mercados asiáticos ha funcionado muy bien, sobre todo desde, bueno, yo te diría segundo o tercer trimestre del año pasado. Y es lo que estamos viendo sobre todo en el sector de lujo. Lo que estamos viendo sobre todo en resultados, Louis Vuitton y demás, es que siguen funcionando bastante bien y sobre todo, insisto, gracias a la fuerte recuperación que ha habido del mercado asiático en cuanto a PIB, y eso se está viendo sobre todo en cuenta de resultados. También eso ha tenido su efecto en el sector automovilístico, ¿vale? Que muchos valores del sector automovilístico tienen peso dentro de los mercados asiáticos. Y en cuanto al mercado de chips, el mercado de... Bueno, ahí lo que hay hay desabastecimiento, sobre todo dentro de otros sectores. Nosotros que tenemos contacto sobre todo con empresas españolas, sector automovilístico, que estaban hablando de que no había abastecimiento de chips, tanto CIE como Gestamp dicen que ellos no lo están notando por ahora, pero sí creemos que hay mucha más demanda que oferta y queremos que es un sector bastante interesante, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Es un sector en el que nosotros tenemos en nuestros fondos europeos bastante peso. En este sector, en el tecnológico, que más que en el mercado de lujo, que creemos que ha corrido bastante y las valoraciones están mucho más ajustadas. Me parece que me has mencionado antes al sector financiero, al sector bancario. Quería pedirte un análisis sobre el mismo en el contexto actual. Mañana tenemos el inicio de las cuentas de la banca española con Bankinter. No sé qué te parece este sector. Ha tenido también movimientos interesantes en estos últimos meses, pero bueno, más allá del primer trimestre, ¿cómo lo ves ahora? Pues vamos a ver, nosotros estamos bastante infraponderados en el sector financiero. Ha subido con mucha fuerza desde finales del año pasado, principios de este año. Sector financiero español, nosotros no tenemos muy poca presencia en lo que es el sector bancario doméstico. Al final, el sector bancario se mueve muchísimo, sobre todo por el entorno macroeconómico, y aquí, como no sabemos muy bien cuál va a ser el devenir, sobre todo de la macro española y el devenir de los datos de empleo y demás, de las posibles insolvencias que va a haber, preferimos no tener presencia en el sector doméstico del sector bancario doméstico español, y lo que tenemos es presencia en los dos grandes bancos, tanto BBVA como Santander, pero insisto que bastante infraponderados. Dentro del sector financiero, donde sí tenemos más presencia porque creemos que se ha quedado bastante más rezagado, es en el sector asegurador.
Catalán Occidente y sobre todo Mafre. ¿Vale? Esa es un poco nuestra visión sobre el sector financiero. Ha corrido mucho en muy poco tiempo y queremos... Pues se ha descontado una visión macroeconómica quizás demasiado optimista, sobre todo en la parte española. Pues Alfonso de Gregorio, muchísimas gracias por tu análisis. Vamos a ver cómo evolucionan todos estos sectores en las próximas semanas y trimestres. Buenas tardes.